Hola, soy el pastor Pedro Villegas de Full Life y quiero invitarte a que oigas este mensaje. Espero que Dios te hable, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Bueno, acabamos de pasar nuestra semana de acción de gracias y es una buena semana donde nosotros damos gracias a Dios por todo lo hermoso que Él ha traído a nuestras vidas. La palabra nos dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de quién? De lo alto. En otras palabras, descienden a Dios, de Dios. Todo lo bueno que hay en tu vida, Dios te lo ha dado y te lo ha dado por gracia. ¿Por qué es importante nosotros entender esto? Porque nosotros tendemos a creer que lo bueno no lo merecemos y que lo malo es lo que nosotros no merecemos. En otras palabras, no doy gracias a Dios por lo bueno que tengo, pero por lo malo, ahí sí voy y le digo, ¿por qué, Dios mío, dónde estás tú para que me ocurra esto? Y vemos un mundo que obra de esa manera. Un mundo que dice Dios no existe porque si Dios existiera, entonces ¿por qué tanta hambre? ¿Por qué la gente se está matando? ¿Por qué hay guerras? Cuando lo cierto es que todo eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero todo lo demás, bueno, lo que no está siendo nombrado es lo que Dios nos ha entregado. La Biblia a nosotros nos dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Ahora, ¿quién acaba pecado? Mira el de al lado, dígale, usted y yo sabemos y qué harto, ¿o no? Y qué harto. No se las dé de santo que usted sabe que acá de todos usted es el peor. Dígale eso al de al lado. Amén. Entonces eso quiere decir que lo que nosotros merecemos, ¿qué es? Muerte. Nosotros merecemos muerte. Mire, yo soy consciente que si yo recibiera lo que yo merezco, yo no estaría vivo. Cada vez que yo puedo tomar aire y botarlo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Yo miro a mi esposa, miro a mis hijos y yo digo, Señor, yo no debería tener esposa e hijos, yo debería estar muerto. Pero tú me has dado una descendencia, tú me has dado una mujer, tú me has dado un hogar, tú me has dado amigos, personas que me aman. Cada día que yo me levanto es gracia. Es lo no merecido. Y cuando tú ves la vida con esa perspectiva, entendiendo que tú no mereces lo bueno, tú mereces lo malo, entonces cuando te toca lo malo que te va a tocar, porque Jesús mismo dijo, en esta vida afrontarán aflicciones. O sea, lo malo te va a tocar a ti, me va a tocar a mí. Si estás pasando por algo malo, anímate. Cuando salgas de eso va a venir otra cosa mala. ¿Ok? Porque sí, eso pasa. Entonces, cuando tú entiendes esa perspectiva, cuando tú pasas por lo malo, en lugar de tú decir, ¿por qué no lo merezco? ¿Por qué me trataron así? Es que ese jefe no me valoró, me echó. Y empezar a hacer todo eso como una Magdalena, en lugar, o sea, porque irán por una Magdalena, ¿no? Pero bueno, eso es para otra prédica. En lugar de estar haciendo eso, tú te vas a voltear y vas a decir, gracias Dios mío, porque esta porción sí me la merezco. Todo lo demás que está bien es gracia. Esta es la que yo me merezco. Así que le voy a meter pecho, me voy a responsabilizar y voy a salir adelante. La vida va a cambiar o no. Pero nos damos cuenta que este mundo lo que hace es victimizarse cuando ocurre lo malo y más bien adueñarse cuando ocurre lo bueno, echarse golpes al pecho, esto es lo que yo merezco. No, tú y yo no merecemos nada bueno, tú y yo merecemos lo malo. Lo bueno es gracia. Así que entendiendo esta verdad de que todo lo bueno que tú y yo tenemos es gracia, creo que nosotros debemos dar en todo tiempo gracias a Dios. Porque Dios ha sido bondadoso. Ahora, hoy te quiero hablar de tres amores. Tres amores que tú tienes que cuidar. Tú tienes que cuidarlos porque son un regalo de Dios. Y porque el diablo va a intentar robarte esos amores o cambiártelos, porque de esos tres amores depende tu vida y tu bendición. ¿Estás preparado? Amén. Tres amores. Dígale al de lado, cuide estos tres amores. Pero no solamente es cuidarlos, es mantenerlos de la manera correcta. Es no descuidarlos. Es darle la prioridad en tiempo, en dinero, en todo que merecen. Ahora, el amor número uno que tú tienes que cuidar es tu amor a Dios por encima de todas las cosas. Tu amor a Dios por encima de todas las cosas. Jesús le preguntaban a Jesús, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él responde en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. O sea, eso quiere decir que si tú amas al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón o con el 99.99, como el hand sanitizer, ¿no? Que mata 99.99, ¿no? Entonces, amas al Señor tu Dios con
el 99.99 de tu corazón, de tu ser y de tu mente, tú estás faltando el primer mandamiento, ¿o no? Porque te está diciendo con todo, con todo. Dice, ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Y aún nos advierte en Mateo 10:37, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando el Señor está hablando eso, nosotros los que somos padres estamos diciendo un momentico, pero es que el amor que uno le tiene a un hijo es un amor muy grande. Porque todos los que somos papás estamos de acuerdo, ¿o no? Tú sin pensarlo, tú darías tu vida por tu hijo. O sea, viene un camión contra uno o contra el hijo y uno tiene la oportunidad de quitar al hijo y que a uno lo atropelle el camión, tú no lo piensas dos veces, ¿o no? Por el resto de las personas, uno lo piensa. ¿O no? Uno por los hijos ni lo piensa, quite y ¡pa! El camión y eso valió la pena. Por otras personas, por la suegra, uno va manejando el camión. Sí, ahí ya es diferente, es freno, no freno, freno, no freno. La batalla es diferente. La batalla es diferente. Pero por un hijo, uno ni lo piensa. Porque ese es el amor que uno le tiene a los hijos. Pero acá el Señor está diciendo, puedes amar a tu hijo, pero nunca por encima de mí. Y tú podrás decir, ¿por qué? ¿Por qué no puedo amar a mis hijos más que a Dios? Porque todo lo que tú amas más que a Dios se convierte en un ídolo. Y es lo que tú terminas siguiendo. Entonces, un hijo es muy bueno como hijo, pero es pésimo como Dios. Como hijo va a ser de bendición, como Dios va a ser para tu perdición y la de Él. Y algunas veces nosotros tomamos ciertas cosas, por ejemplo este monumento de Cheo, este Cheo, pero le quitaron la parte de acá. Y entonces nos formamos ídolos y ponemos ciertas cosas que en el lugar correcto están bien. Porque este ídolo puede representar de pronto a tus hijos, que vuelvo y te digo, tus hijos son una bendición como hijos, pero pésimos como dioses. Porque como hijos son para tu bendición, pero como dioses son para tu perdición y la de ellos. Y hay algunos que los convierten en ídolos. Primero están ellos. ¿No? Yo vivo por ellos, yo me mato por ellos. Yo soy papá gallina, mamá gallina, todo debajo, todo el que quiera pasar por encima mío, todo porque ellos son. Ten mucho cuidado cuando tú sacas cosas que no son de la palabra, sino contradicen la palabra. Porque tú debes seguir a Jesús, no tus impulsos. Y hay ciertas cosas que Dios las creó para nuestra bendición, pero que mal usadas terminan siendo para nuestra perdición. Otra de ellas, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Como deporte es excelente. El mundial como espectáculo es tremendo, yo lo disfruto. Pero ya cuando empieza a ocupar el lugar de Dios, preocúpate. Porque algo que era para tu bendición ahora va a ser para tu perdición. Tú podrías decir, pero ¿cuándo se me convierte en un Dios? Cuando empieza a llevarse lo de Dios. Un ejemplo de eso. ¿El domingo es el día de quién? O sea, yo nada más quiero preguntar, no señales porque tu esposa lo va a hacer por ti. ¿Cuántos faltaron el domingo pasado porque era la inauguración del mundial? Entonces el servicio en diferido, pero el partido en vivo. O sea, en diferido Dios, pero en vivo el fútbol. El problema de los ídolos es que se meten sin tú darte cuenta. Y lo hacen cuando empiezan a robarse cosas que le pertenecen a Dios y tú se las empiezas a dar con facilidad. Y tú puedes decir, no, es que el mundial es una vez cada 4 años. Y eso lo hace más importante que a Dios. O sea, ¿por qué tú puedes ver el servicio en diferido, pero no puedes ver el partido en diferido? ¿A qué le estás dando más importancia? Otro ejemplo, el dinero.
que como esclavo es muy bueno, como amo es pésimo. Y hay algunos que empiezan a idolatrar el dinero y se arman sus ídolos en casa. Y esa es una manera representativa porque tú puedes coger y decir, no, pero es que yo no tengo ningún altar en casa, pero lo tienes en tu corazón. Porque es ante lo que te postras. Porque aun cuando llega Dios y dice, hoy es mi día, tú dices, no, es tu día. Y empiezas a amar el fútbol. Por cuando tú le dices, Dios te dice, pero es que yo ocupo, no, mis hijos, el dinero. Esto va para aquellos que uno dice, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? Y dice, no, porque tenía que trabajar. ¿En qué está puesta tu confianza? No, pero es que si no voy a trabajar me echan. ¿En qué está puesta tu confianza? No, pero entonces, ¿qué? ¿Mi jefe se va a poner bravo? ¿En quién está puesta tu confianza? Ese tipo de respuesta es una respuesta que evidencia que tu confianza no está puesta en Dios. Que tú crees que tu trabajo, tu sustento depende de tu jefe, de tu empresa, y tú no has entendido que depende de Dios. ¿Acaso tú crees que si por darle el primer lugar a Dios, tú pierdes tu trabajo, Dios no te va a dar un trabajo mejor? ¿Acaso tú no crees que si tú le dices a tu jefe, no puedo faltar el domingo a la iglesia, cuente conmigo los demás días, pero el domingo es el día de Dios? Y tu jefe coge y te dice, pues si me va a esta empresa, Dios no va a servirte un banquete en presencia de ese jefe, dejarle saber que Dios bendice a quien lo honra. Es falta de confianza. A la larga es un ídolo, porque tú confías más en tu dinero que en Dios. ¿Quién es tu verdadero proveedor? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu esfuerzo? Hay algunos que trabajan más de la cuenta, ni siquiera descansan, como es el mandamiento de Dios, que hay un día en que tú no debes trabajar. Y todavía creen que van a ser bendecidos. Tu trabajo no puede bendecirte, lo único que puede bendecirte es Dios, y Dios no te va a bendecir si tú no lo honras con lo que Él te ha entregado. Se te está convirtiendo en un ídolo. Ahora, con respecto al dinero, el dinero tiene algo y es que este mundo tiende a amarlo profundamente. El mundo ama tanto el dinero que este mundo cree que con dinero se solucionarían todos los problemas. Llegan a la iglesia y ven esta pantalla y dicen, wow, qué derroche. Parecido a lo que dijeron de María cuando rompió el perfume y lo derramó sobre Jesús. Y dijeron, uy, qué derroche. ¿Y se indignó quién? Judas. Porque el mundo cree que es derroche honrar a Dios. Porque cree que con el dinero se solucionaría. En otras palabras, si Dios nos diera a cada uno $1.000.000, se acabaría el problema, habría paz en el mundo. Pero eso simplemente evidencia dónde está puesto el corazón del mundo. Y entonces todo lo que ven que nosotros honramos a Dios nos dicen, no, ustedes más bien denlo a los pobres. Creyendo que los pobres lo que necesitan es dinero. Pero lo que este mundo necesita no se soluciona con dinero. Este mundo necesita a Dios. Y la única manera en que nosotros podemos obtener, llegar a Dios, es a través de Jesucristo. Y no te mientas a ti mismo. Porque hay algunos que creen que todas las religiones y todos los dioses llevan al mismo Dios. Eso es una mentira. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino. Que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Que es la única salvación que tiene el hombre, es Jesucristo. No hay otra manera de salvarse. Hay algunos que dicen, pero si uno es bueno, no, tú no eres bueno, tú eres malo, que de vez en cuando haces lo bueno, listo. No, pero de verdad yo soy bueno. ¿Con respecto a quién te estás midiendo? ¿Con respecto a Pablo Escobar? Bueno, entonces eso te hace bueno. Pero ¿por qué no te comparamos con Jesús, que es el verdaderamente bueno? Ah, ahí ya te das cuenta que eres malvado, ¿no? El único camino que nos lleva al Padre, la única manera en que nosotros podemos ser salvos, es por medio de Jesucristo. Ten muchísimo cuidado con todo aquello a lo que tú le estás dando prioridad de tu tiempo y tu dinero antes que a Dios. Porque es un ídolo que Satanás está levantando en tu corazón. Salmos 115, capítulo 4 y 8 dice, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver,
nariz, pero no pueden oler. O sea, ¿qué es? Pura apariencia. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Y presta atención a esto. Y dice, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Eso quiere decir que tú te terminas pareciendo a los ídolos que te levantas. Que cuando Dios es el que está entronado en tu corazón, tú te empiezas a parecer a Dios. Y es algo que empieza a ocurrir. Cuando tú pones a Dios como lo primero en tu vida, tú te empiezas a parecer a Dios sin ni siquiera esforzarte. Simplemente por buscar a Dios te empiezas a parecer a Dios. Jesús lo dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, darán mucho fruto. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer en Él, buscar la intimidad con Dios. Y entonces el fruto se empieza a ver. Y entonces las personas empiezan a llegar a ti a decirte, oiga, usted ya no es el mismo. Usted antes era borracho, ahora vive de una manera organizada. Usted antes era mujeriego, ahora usted trata bien a su esposa. Su familia era un desastre, ahora es un hogar que todos quisiéramos llegar a tener. Ese es el fruto. ¿Por qué? Porque tú te terminas pareciendo al quien tú adoras. Y cuando es a Dios, todo empieza a florecer. Pero al mismo tiempo también nos dice que cuando tú te levantas un ídolo, te empiezas a parecer a ese ídolo. Que parece, pero no es. Tiene ojos, pero no puede ver. Tiene nariz, pero no puede oler. Tiene boca, pero no puede hablar. Tiene manos, pero no puede tocar ni palpar. En otras palabras, es pura apariencia. Eso es el mundo, pura apariencia. Tú vas y miras en Instagram, vas y miras en las diferentes redes sociales y aparenta o no. Aparenta ser feliz, aparenta ser un buen hogar, aparenta estar gozoso, aparenta estar con gozo, porque la gente sabe lo que publica. Puede estar peleado y voltea y le dice que sonría que va a poner algo en Instagram. Sí, tú nunca ves a nadie acá peleando con mi esposa. No, la gente le gusta aparentar y siempre está mostrando aparentar. La mujer se toma 18 fotos para asegurarse que no le salga un gordito. Hoy en día ya están las aplicaciones, no les voy a decir cuál es, que le mete la panza. Porque lo importante no es ser, es parecer. Y eso es el mundo. El Señor está diciendo, aquellos que siguen ídolos van a parecer, pero nunca podrán ser. ¿Y qué es lo que pasa con los ídolos? Que se hacen insensibles. Se hacen insensibles porque como no pueden palpar, ver, hablar, entonces lo primero que se empieza a sacrificar, ¿qué son? Las relaciones. Es por eso que cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo, amar al Señor tu Dios por encima de todo, y sin que le preguntaran cuál era el segundo, dijo, y el segundo, muchos podrían decir, no, nada más quería ser el primero. No. Es que el segundo es el resultado del primero. El segundo es amar al prójimo como a ti mismo. La misma palabra de Dios nos dice que quien no conoce a Dios no puede realmente amar, porque Dios es amor, pero que cuando conocemos a Dios, empezamos a amar. El verdadero amor, las relaciones sanas, son el resultado de tú tener una buena intimidad con Dios. Pero cuando tú no tienes una intimidad con Dios, tú te haces insensible a las necesidades de las demás personas. Y por lo tanto, tus relaciones empiezan a morir. Y estoy hablando de todas tus relaciones, empiezan a ver afectadas. Porque tú te empiezas a parecer a tus ídolos. Hay una historia que nos cuenta la Biblia de Jesús montándose en una barca y diciéndole a sus discípulos, vamos al otro lado. Y se montaron en la barca y cuando llegaron a una región que se llamaba Decápolis porque era la unión de 10 ciudades. Y estas ciudades se habían llenado de población más gentil, por lo tanto habían perdido muchas de las costumbres judías. Y cuando Jesús desembarcó con sus discípulos, le salió al encuentro un endemoniado. El endemoniado, el Gadaeno, que estaba tan lleno de demonios que andaba desnudo, buscando lugares áridos y solitarios, apartados de todas las personas. Vivía en un constante tormento, atormentado por Satanás. Nos dice la palabra que lo trataban de atar con cadenas y rompía las cadenas, o sea, estaba completamente endemoniado. Y cuando Jesús llega, este endemoniado le sale al encuentro y entonces los demonios empiezan a hablar a través de él y le dice, por favor no nos saques, que hay muchos que le tienen tanto miedo a Satanás. Y mira cómo los demonios se asustaron al solo ver la presencia de Jesús que está dentro de ti. Y en ese momento los demonios, te pedimos que no nos expulses, por lo menos déjanos entrar en los cerdos.
Y entonces Jesús dio una orden, ok, entren en los cerdos. Estos demonios salieron, entraron en los cerdos y estos se precipitaron por el despeñadero y se ahogaron en el lago. Entonces los que cuidaban los cerdos vieron todo lo ocurrido. Vieron al endemoniado, que todos lo conocían ahí, con su vida hecha pedazos, desnudo, atormentado, triste, deprimido, esperando. Todos estaban esperando algún día se va a quitar la vida. Era alguien en quien ya se había perdido toda esperanza que pudiera llegar a tener una buena vida. Y ven que este ex endemoniado es completamente liberado por Jesús y que queda en su sano juicio, queda vestido, queda completamente bien. Y los demonios entraron en los cerdos, que los cerdos representan, los animales representan en la Biblia el dinero, la riqueza. En la Biblia no era yo tengo tantas acciones en esta compañía, no, era ganado animal. Tú eras tan rico como el ganado animal que tú tuvieras. Entonces se medía justamente por el número de camellos, por el número de ovejas, por el número de vacas que podía tener una persona. Pero en el pueblo judío tú no encontrabas a alguien que tuviera su ganado animal en cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos en ese entonces eran un animal inmundo. Ya no, ya Jesús los purificó. Ya puedes comer chicharrón. En esa época era un animal inmundo, pero justamente nos damos cuenta cómo esta población estaba tan apartada que habían quitado a Dios y habían empezado a tener dinero inmundo. ¿Tú sabes cuál es el dinero inmundo, el cochino dinero? El que no honra a Dios, el que toma el lugar de Dios, el que se convierte en un Dios. Ese es el dinero inmundo, el cochino dinero. Y entonces ahí estaba ese cochino dinero que se había ido justamente por el lago, se había perdido. Y estos hombres que cuidaban los cerdos fueron y llamaron a los pobladores. Y les contaron todo lo que había ocurrido. ¿Se acuerdan de Pepe, el que estaba completamente endemoniado? Sí, no, ahora está. Esos demonios salieron, se metieron en unos cerdos y todo. ¿Qué pasó con los cerdos? Se murieron los cerdos. Y llegaron todos los pobladores y encontraron a Pepe, no se llamaba Pepe, pero métale el nombre Pepe, completamente vestido en su sano juicio. Y en lugar de alegrarse, se voltearon y miraron a Jesús, porque vieron los cerdos muertos y les dijeron, por favor, vete de esta región, porque tú significas una amenaza para nuestra economía. En otras palabras, preferimos el cochino dinero a ti. El dinero se ha convertido en ídolo en su corazón. Ellos no se alegraban por la persona que había sido liberada, que ahora tendría futuro, que ahora tenía esperanza, que ahora podía soñar con tener una esposa, con tener hijos, con tener una vida fructífera. Ellos no se alegraron, ellos en ese momento se dolieron, no les importó esa persona, les importaron los cerdos, porque eso hacen los ídolos. Te hacen insensibles, no compasivo con las demás personas, te hacen amarte a ti por encima de todos los demás. No es como otros se beneficiaron, es como yo me perjudiqué. Y cuando ven que otro se perjudica, es como yo me puedo beneficiar, porque a la larga es egoísmo. No es qué le está pasando a los demás, sino qué provecho yo le puedo sacar a dicha situación. Y cuando el avance de otro signifique que me toca sacrificar algo, olvídate. Que mueran endemoniados, pero que lo mío se quede intacto. Eso es este mundo que adora el dinero. Que no le importa el bienestar de las personas, sino le importa es la economía. ¿Tú por qué crees que son todas las guerras? A la larga, ¿tú crees que es por seguir ideales? Por dinero, dinero, dinero. A este mundo le interesa el cochino dinero por encima del bienestar de las personas. Y recuerdo yo cuando me convertí al Señor, cuando le entregué mi corazón y el Señor empezó a cambiar mi vida. Echó afuera mis demonios. Y yo era alcohólico y dejé el alcohol, yo era drogadicto, dejé las drogas, era mujeriego y empecé a vivir de una manera organizada, empecé a vivir de una manera completamente organizada. Dios transformó mi vida. Yo andaba desnudo en lugares áridos, causándome problemas, pero dejé todo eso y empecé a vivir de una manera organizada. Y en el momento que se acerca a mí un pariente, alguien que estaba supuesto a amarme y que había visto mi cambio y me dice, Pedro, tenemos que hablar, estoy preocupado por ti. ¿Y por qué? ¿Por qué estás preocupado por mí? Me dice, no, porque tú estás yendo a esa iglesia y me preocupa que te estén quitando tu dinero. Entonces yo le dije, no, a mí no me están quitando ningún dinero. Me dice, pero usted está dando el diezmo y la ofrenda. No me lo están quitando, yo lo estoy dando.
Porque yo creo que el dinero que no honra a Dios es un Dios. Y cuando yo diezmo, yo honro a Dios. Y le digo a mi dinero, tú no eres un Dios. Mi proveedor es Dios, tú eres la provisión de Dios. Simplemente estoy poniendo todo en el lugar correcto, lo hago con gozo, con alegría. Si con mi dinero está pudiendo avanzar la iglesia que me trajo vida y está pudiendo traer vida a otros, ¿no es la mejor de las inversiones? Y esa persona cogió y me dijo, de ninguna manera, tú estás equivocado. Yo te prefería a ti con los demonios que sin los cerdos. Porque este mundo nos prefiere a nosotros con los demonios y con los cerdos que sin los demonios y sin los cerdos. Porque este mundo está tras los cerdos. El dinero inmundo, cochino, que no honra a Dios, sino que se adora como si fuera un Dios. Se adora tanto que está bien ir a guerras por él. Se adora tanto que está bien matar por él. Se adora tanto que está bien que otros se perjudiquen, pero si yo lo tengo. Y eso es este mundo. Y algunos lo podrán vivir en una magnitud mayor que otras, pero a la larga todos terminan pareciendo a quienes adoran. Ten muchísimo cuidado con todo lo que tú empiezas a amar más que a Dios. Y lo vas a identificar porque tú le has empezado a dar a aquello lo que a Dios le pertenece. Mira a qué le estás dando el tiempo que le pertenece a Dios. Mira a qué le estás dando el dinero que le pertenece a Dios. Porque pueden ser ídolos que Satanás está levantando para que ocupen el lugar de Dios y para robarte. Punto número 2. Otro amor que tenemos que cuidar. El siguiente amor es tan importante. Y es el amor por la Biblia, que es la palabra de Dios. Dígale de lado, la Biblia es la palabra de Dios. Tú lo tienes que entender porque no se trata simplemente de un libro, se trata de la palabra de Dios. Y Dios y su palabra son uno. De hecho, Jesús dio su aval a la Biblia dejándonos saber que esta es perfecta. Y no solamente que es perfecta, sino que toda se va a cumplir. Eso quiere decir que toda la palabra de Dios se va a cumplir en ti, para bien o para mal, dependiendo de si tú la obedeces o si tú la pasas por alto. Aún si la pasas por alto, por desconocimiento. La palabra de Dios se va a cumplir. El Señor le dice que no dejará nada de cumplirse en tu vida tampoco. Ahora, ¿cómo nos habla a nosotros de la Biblia? Nos habla en Salmo 119, versículo 105, y dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Nos está hablando a nosotros que la Biblia es una lámpara. Y que el propósito del Señor entregárnosla es que nosotros no caminemos a oscuras, sino que podamos dar pasos certeros, sabiendo que donde estamos pisando es un lugar correcto. Tú no conoces el futuro, ninguno de nosotros conoce su futuro. Pero el Señor quiere que sepas que el siguiente paso que vas a dar es el correcto. Porque si tú estás a oscuras, y déjame decirte que nosotros caminamos en tinieblas, y no tienes lámpara, vas a dar pasos, terminando caminando hacia abismos. Pero el Señor quiere que tú puedas caminar y dar pasos certeros para que la suma de dichos pasos te lleven a construir un buen futuro lleno de su bendición. Ahora, Satanás quiere que tú dudes de la palabra. Porque si tú dudas de la palabra, dejas de confiar en ella y empiezas a caminar sin ella, lo cual quiere decir que vas a caminar a oscuras, a tientas, y vas a terminar haciéndote daño. Pero el Señor constantemente te dice a ti, mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, toda se va a cumplir, dejándonos saber a nosotros que esta es perfecta y que podemos confiar completamente en ella, y que es justamente lo que a nosotros nos permite dar pasos que en lugar de traernos situaciones difíciles y dolorosas, van a ser para nuestro propio bienestar. Ahora, la palabra no nos dice que la Biblia es una linterna que alumbra a lo lejos, ¿no? Nos dice que es una lámpara a nuestros pies.
Eso quiere decir que tú lo que vas a ver es el siguiente paso que puedes dar y que una vez que tú lo das vas a poder ver el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Si alguna vez estás levantado al baño en la noche cuando está completamente oscura y el borde de la cama te recuerda que tienes un dedo pequeño del pie, tú vas a entender la importancia de uno tener lámpara a los pies cuando uno está caminando por tiempos de oscuridad. Lo más curioso es que es justamente en los tiempos de oscuridad donde Satanás levanta su voz para hacernos dudar de la palabra de Dios. Cuando más necesitas de la palabra es cuando Satanás más quiere alejarte de ella. ¿Te ha pasado que pasas por tiempos difíciles, tiempos de opresión, tiempos donde estás emocionalmente sensible, donde Satanás te está atacando y piensas en la Biblia y te da pereza leerla? ¿Sabes por qué? Porque lo que más necesitas es leerla. Porque en tiempos de oscuridad es cuando tú no te puedes dar el lujo de apagar la lámpara, de descuidarla y de dejarla botada. Ahora, ¿qué más es la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da a nosotros la posibilidad de conocer a Dios bien, de saber quién es Él, de saber quién no es Él. Javi, pasa por favor. Cuando estamos pasando por tiempos de oscuridad y tú no tienes lámpara, tú no ves. Por lo tanto, tú solamente oyes. Ahora, la Biblia a nosotros nos dice que Dios nos compara a nosotros con ovejas, porque no tenemos una buena visibilidad. Las ovejas no pueden ver bien, pero sí pueden, ¿qué? Oír. En otras palabras, su capacidad de ver no está en sus ojos, sino está en sus oídos, por lo que ellas oyen. Pero la Biblia nos permite a nosotros oír la voz de Dios. Cuando no estamos escuchando la voz de Dios en tiempo de oscuridad, entonces ¿qué voz es la que empezamos a oír? La del diablo. Y como nosotros no podemos ver a Dios, porque la Biblia además nos dice quién es Dios y quién no es Dios, la forma en la que tú conoces a Dios es a través de su palabra, entonces Satanás empieza a decirnos mentiras acerca de Dios y empieza a envenenar nuestro corazón. Y como tú no conoces a Dios, vas a ser engañado. ¿Alguna vez te ha pasado que tú crees conocer algo de alguien y viene otra persona que aparentemente lo conoce más y te dice, no, usted no conoce bien a esa persona, esta persona, y te da una información que tú no sabías y tu percepción acerca de dicha persona cambia, tanto para bien como para mal? No por lo que tú viviste, sino por lo que escuchaste. Pero cuando tú conoces bien a alguien, por ejemplo, si alguno de ustedes viene a decirme, no, pastor, es que usted no conoce a su esposa, yo te diría a ti, cállate. Yo sí conozco a mi esposa. Porque yo todos los días la veo. Porque yo todos los días comparto con ella. Porque para ti es oscuridad, pero yo la tengo dentro de la luz. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando tú estás navegando en la palabra, confiando en la palabra, amando la palabra, tú vas a saber ver a Dios como quien Él realmente es y no como las mentiras que Satanás te está diciendo. Pero hay algunos que cuando pasan por tiempo de oscuridad empiezan a escuchar voces de Satanás que le dicen, es que Dios te tiene olvidado, es que Dios está bravo contigo, es que Dios no te ama, es que Dios es cruel, lo que Él te está haciendo a ti es cruel. Y como no tienes una lámpara y solamente estás escuchando la voz de Satanás, la imagen de Dios empieza a ser tergiversada en ti. Tu corazón se envenena contra Él. Pero cuando tú tienes claridad, cuando tú tienes la lámpara y tú puedes verlo, no importa lo que Satanás te está diciendo, tú dices, cállate porque yo lo veo. Yo lo veo y yo sé que su amor es tan grande que nada de lo que yo pueda hacer podría apartarme de Él. Que ni los ángeles, ni los demonios, ni el pasado, ni el futuro, nada puede apartarme de su amor. Cállate porque su palabra me muestra que Él es tan fiel que aunque yo deje de ser fiel, Él no lo dejará de ser porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Cállate, Satanás, porque acá yo lo veo y dice que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Él jamás me dejará. Que Él jamás me dejará ni jamás me abandonará. Cállate, Satanás, porque acá yo logro ver que su palabra dice que yo me encuentro en su mano y que su mano es tan poderosa que nada ni nadie me podrá arrebatar de ahí, que yo estoy en un lugar seguro.
Cuando tú tienes la palabra de Dios y tú confías en ella, Satanás no va a poder tergiversar la imagen que tú tienes de Dios, porque tú le conoces. Ahora, desde Adán y Eva nos damos cuenta que Satanás trata de aprovecharse con mentiras, tratando de hacernos nosotros desconfiar de Dios, de quién es Dios y quién no es Dios. Y nos damos cuenta que él llega donde Eva y llega y le dice: Eva, es cierto que Dios no los deja comer de ningún árbol ni ningún fruto del jardín. ¿Qué le estaba diciendo? Le está diciendo: es cierto que Dios es cruel contigo. Es cierto que Dios te quiere a ti aguantando hambre. Es cierto que a pesar de que hay bendiciones, Dios quiere que tú no seas bendecido. Es verdad que todas las bendiciones están destinadas para otros, pero no para ti. Para ti está destinado el sufrir y el aguantar. ¿Es cierto todo esto? Y aunque Eva le haya dicho: no, 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 Él nos dijo a nosotros que no podemos comer, es de ese, ya había quedado ahí la semilla, la cizaña. Dios es cruel, Dios es malo, Dios no te ama, Dios no tiene nada bueno para ti. Y el peor error que pudo cometer Eva fue ponerse a conversar con el diablo. No te pongas a conversar con el diablo. ¿Sabes qué quiere hacer el diablo? Ponerte a conversar con él. ¿Por qué? Porque él es tan astuto que si él logra que tú entres en una conversación con él, él te va a convencer. Él es el engañador. ¿Qué quiere decir? Que tiene una habilidad impresionante para hacer ver las mentiras como si fueran verdades. Así que tú no debes entrar en su juego, porque él es bueno en su juego. Y el problema de Eva fue entrar en su juego y quiere decir: no, no, él nos dijo que podíamos comer solamente de ese árbol porque nos hace mal. Y entonces ya cayó. Y entonces Satanás dice: no, ese te hace mal. Es el único que es gluten free. No te hace mal. De hecho, cuando lo comas vas a ser igual que, en otras palabras, todos los demás no se comparan a ese. Ese es el que es verdaderamente bueno. Se van a abrir tus ojos, vas a ser como Dios. Dios quiere que tú te pierdas de la mejor parte. Dios te está diciendo que no tengas relaciones sexuales en el noviazgo porque Él quiere que tu noviazgo sea aburrido. Dios te está diciendo a ti que diezmes porque Él quiere que tú te quedes sin dinero. Dios te está diciendo que ponga la otra mejilla porque Él quiere que te den en las dos mejillas golpes bien fuertes. Dios te está diciendo a ti que debes cargar la carga una milla extra porque quiere que te cojan de marrano. Y te pone a dudar de la palabra de Dios, de las intenciones de Dios. Y ese fue el error en el que cayó Eva. Abandonar la lámpara y simplemente escuchar las mentiras que Satanás le estaba diciendo. Hay mentiras que Satanás te está diciendo. No sueltes la lámpara. No la apagues. No permitas que Satanás se tergiverse la imagen de Dios. Porque si permites que la imagen de Dios sea construida en ti a través de las mentiras de Satanás, entonces vas a ver a Dios como si fuera malo cuando Él es bueno. Como si Él no fuera fiel cuando Él es fiel. Como Él si no te amara cuando Él te ama y entregó su vida por amor a ti. La Biblia nos cuenta en Segunda de Reyes la historia de un rey, que es el rey Ezequías. Y Ezequías nos dice la Biblia que no hubo un rey como él ni antes ni después, porque él amó a Dios y quiso honrarlo en todo. Pero nos cuenta también que en esa época se levantó el rey de Asiria, y se levantó con un gran ejército y empezó a invadir diferentes poblaciones. Y entonces, cuando fue a invadir a Ezequías, cogió y envió a su rey con un ejército numeroso. Y llegaron a las puertas de Ezequías, donde estaba Ezequías con todo el pueblo, y en ese momento empezaron a gritar, para que no solamente escuchara a Ezequías, sino escuchara a todo el pueblo. ¿Y qué empezaron a gritar? Empezaron a gritar mentiras acerca de Dios. Porque Satanás sabía que la única manera en que podía tocar a Ezequías es si Ezequías desconfiaba de Dios y por lo tanto se salía de la protección de Dios. A lo que me refiero es que Satanás sabe que la única manera en que puede tocarte a ti es si tú te sales de la protección de Dios, y por eso te quiere poner a desconfiar de Dios. Y entonces empezó el virrey con todo su ejército a gritar y a decir: ¿en quién está puesta la confianza de ustedes?
¿Acaso está puesta su confianza en el Señor? Si el Señor fue quien me envió, Él está bravo contra ustedes. Él fue el que me dio el mandato que viniera y los destrujera. Él está conmigo para acabarlos a ustedes. ¿O es que acaso ustedes no se dan cuenta de lo que ha pasado con otras poblaciones? Ellos también confiaban y a ellos les fue mal. Y empezó a levantar todas estas voces porque era un tiempo oscuro. Era un tiempo de oscuridad. Estaban viendo un ejército no más numeroso que ellos venir contra ellos. Era una dificultad. Este ejército puede ser de pronto la enfermedad que tú estás viviendo, el proceso inmigratorio, una situación económica, de pronto tu matrimonio, algo adverso, tiempos adversos que tú estás viviendo. Y el enemigo está cerca, está a la puerta, pero el enemigo no te puede tocar. Lo puedes ver, él te puede ver, pero él no te puede tocar, él lo sabe. Y en ese momento empezó a levantar todas esas voces justamente para aprovecharse de la oscuridad, buscando que Ezequías y el pueblo abandonaran la lámpara. Y cuando tú abandonas la lámpara, tú crees todo lo que estás escuchando. Pero nos dice también la palabra en Segunda de Reyes, versículo 18, versículo 36, pero el pueblo permaneció en silencio. Diga, permanezca en silencio. Y no respondió una sola palabra, porque el rey había ordenado no le respondan. Ellos no respondieron porque ellos habían tomado la decisión de que no iban a conversar con el diablo. Porque eso quería el diablo, conversar con el pueblo, usar la oscuridad para hacerlos dudar de quién es Dios. Y en lugar de eso, lo que Ezequías hizo fue que se fue al templo. Y en el templo encendió la lámpara. Y en ese momento empezó a recordar quién es Dios. Dijo, Señor, tú prometiste que cuando viniera contra nosotros un ejército más numeroso, no nos preocupáramos porque tú pelearías contra nosotros. Señor, tú prometiste que si te éramos fieles, tú cuidarías de nosotros y nosotros te hemos sido fieles. Señor, tú has escuchado lo que el rey de Asiria está diciendo en tu contra. Señor, levántate y defiéndenos. La palabra nos sigue contando que el rey de Asiria jamás llegó a las puertas de Ezequías, sino que el Señor le salió a su encuentro y acabó con su ejército y acabó aún con su vida, regalándole una gran victoria al pueblo de Judá sin que estos tuvieran que ni siquiera levantar una espada. Déjame decirte que cuando el diablo te dice algo, lo que va a ocurrir es justamente lo contrario si tú confías en Dios. Todo lo que el diablo te diga, la verdad es lo contrario. Pero no te pongas a conversar con Satanás. Satanás quiere que tú converses con él porque quiere sembrar duda en tu corazón. Si estás escuchando la voz de Satanás, entonces en ese momento simplemente sal corriendo, enciende la lámpara, vuelve a la Biblia y recuerda la voz de Dios. Hay algunos que podrían decir, no, pero Jesús le respondió a Satanás. No, Señor, eso no es cierto. Cuando Jesús estaba en el desierto, nos dice que tuvo hambre, y entonces Satanás le dice, convierte las piedras en panes, si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo en ese momento Jesús? Él no le respondió a Satanás, él simplemente sacó la lámpara. Le dijo, escrito está. Él se recordó a sí mismo la verdad. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente hubo oscuridad y Satanás llega y le dice, llevándolo al lugar más alto del templo, arrójate porque escrito está que él enviará a sus ángeles a que te sostengan. Jesús simplemente encendió la lámpara y dijo, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Después de eso lo llevó y lo puso en un lugar alto donde le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, póstrate ante mí y todos estos reinos te daré. Y nuevamente él cogió y sacó la lámpara y dijo, escrito está, adora y sirve solamente al Señor tu Dios. Y se volteó y miró a Satanás y lo reprendió. No le habló, lo reprendió. No te pongas a hablar con el diablo. Tú simplemente saca tu lámpara, recuérdate la verdad y reprende al diablo y él huirá. Ahora, el tercer amor que tienes que cuidar
es tu amor por la iglesia, la novia de Cristo. Para este punto quiero invitar a mi hermosísima esposa que pase. La Biblia nos dice a nosotros en Efesios 5:25, Efesios 5, versículo 25 al 27, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo. ¿A quién? A sí mismo. Como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Mira, la Biblia es muy clara en que la iglesia para Jesús, ¿quién es? Su esposa. Es su esposa. Tú no puedes estar bien con el esposo si estás mal con la esposa. Esta es mi esposa. Tú no podrías decir, yo amo al pastor y con él, mejor dicho, llaves. Pero la esposa no me la aguanto, la pastora no me la aguanto. No, porque enemistad con mi esposa es enemistad conmigo. ¿Lo entiendes? Te puedes sentar, mi amor. Ella es como la iglesia, a veces no entiende lo que tiene que hacer. Tú no puedes estar bien con el esposo, tú estás mal con la esposa. Ahora, la esposa de Jesús, la iglesia, y el amor que Jesús le tiene a la esposa no es cualquier amor. Porque de pronto tú puedes pensar en hombres que ni siquiera aman a sus esposas, pero estamos hablando de Jesús, quien mismo nos dice a nosotros, amen a sus esposas como yo amo la mía, que me entregué por ella. O sea, Jesús no daría su vida por su esposa, Jesús dio su vida por su esposa. El amor que Jesús tiene por su esposa es un amor que supera todo tipo de comprensión. La ama tanto que es imposible que tú odies a su esposa y creas estar bien con el esposo. Porque mi esposa y yo somos uno solo. O tú estás bien con los dos o tú estás mal con los dos. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Hay algunas personas que dicen, miren, yo estoy bien con Dios, pero la iglesia no, olvídese, no estoy bien con la iglesia. No te dejes engañar. Tú estás mal con Dios. Porque el que odia a la esposa no puede ser amigo del esposo. De hecho, se convierte en adversario, en oponente del esposo. Porque el esposo ama a la esposa. Pero sí te quiero dejar saber algo con respecto a la iglesia. Cuando uno mira a Dios, Dios es perfecto. O sea, si tú estás bravo contra Dios, es porque Satanás ha logrado envenenarte y tergiversar tu imagen de Dios, porque Dios es perfecto. Dios no puede hacerte nada malo, porque la Biblia nos dice que Él es bueno. Nosotros somos malos, eso quiere decir que nosotros podemos hacer tanto lo malo como lo bueno. Somos malos que tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Dios es bueno, eso quiere decir que está incapacitado de hacer lo malo. Dios solamente puede hacer lo bueno. Así que Dios no puede decir, no, si estaba bravo y te hice eso malo. No, Dios no te podría hacer nada malo a ti porque Él solamente puede hacer lo bueno. Además, Dios es todo amor, Él es perfecto. Si tú te cargas contra Dios, tú eres el del error. ¿Está de acuerdo? Dígale al de al lado, si usted está bravo con Dios, usted es el de la culpa. Pídale perdón. Ahora, la Biblia también es perfecta. Si tú te pusiste a escuchar el último documental del Discovery Channel, donde habla que encontraron unos manuscritos de Judas que explica que todos los demás apóstoles están equivocados, que él es la víctima y que de hecho, y te lleva a dudar de la palabra, déjame decirte que no es que la palabra no sea perfecta, es que usted no debe haber visto ese documental. Que Satanás logró usted engañarlo. Y de hecho sea sabio. Si alguien me empieza a hablar mal de mi esposa, yo a esa persona la callo. Porque yo no quiero llenarme de información en contra de quien yo tengo que amar. ¿Entiende? Entonces, si usted ve que alguien habla en contra de Dios, en contra de la palabra o en contra de la iglesia, aléjese.
Nunca usted va a encontrar revelación de Dios en alguien que habla mal de la iglesia. Nunca usted va a encontrar revelación de Dios en alguien que habla mal de la Biblia, ni tampoco en nadie que habla mal de Dios. Porque Dios jamás va a hablar mal ni de él, ni de su palabra, ni de su esposa. Él no lo va a hacer. Entonces, si usted se cargó contra Dios, usted fue engañado. Si usted se cargó contra la palabra y desconfió, usted fue engañado. Pero la esposa, Dios es perfecto, la palabra es perfecta, la esposa es imperfecta. Por eso es esposa, no es esposo. No, donde fuera esposo, la iglesia sería fácil, sencilla, descomplicada, chévere. Pero es esposa, es compleja. Tiene reacciones que uno no entiende. Porque hoy me toca disculparme por algo que dije ayer si ayer te hizo reír. No entiendo. No tienes que entender, tienes que amar la esposa. La esposa es imperfecta. Eso quiere decir que la iglesia te va a fallar. Porque tú puedes en este momento estar cargado o cargada por decir, no, pero es que a mí la iglesia me falló porque ese pastor abusó de mí, me robó. Ese líder me ofendió, me trató mal. Y yo no estoy acá para decirte que el equivocado eres tú, no, de pronto la ofensa sí ocurrió. De pronto tú sí eres la víctima. Pero si tú estás enemistado con la esposa, estás enemistado con el esposo. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago si la esposa me hirió? ¿Qué hago si la esposa me ofendió? ¿Qué pasa si la esposa me abusó? La perdonas y la amas. Porque déjame decirte que para poder Jesús tener una relación con la esposa, Él tuvo que morir en la cruz para pagar por sus pecados. Jesús no tenía pecados. ¿Quién los tenía? La esposa. Y en eso consiste la gracia. En que para poder tener una relación con la esposa, Él tuvo que sacrificarse por ella, pagar por su imperfección. La va a presentar delante de Él como perfecta porque Él pagó por su imperfección. Pero al mismo tiempo, tú también eres parte de la iglesia. Eso quiere decir que tú también eres la esposa. Así que si tú le tienes que dar gracia a la esposa para poder estar con ella, eso quiere decir que tú mismo te estás haciendo en ese momento merecedor de la gracia. Porque tú no vas a recibir de la gracia que tú no estás dispuesto a dar. El daño que te hizo a ti la iglesia puede ser justamente lo que tú necesitabas para poder recibir la gracia de la iglesia. El Padre nuestro nos dice a nosotros, perdona nuestras ofensas como nosotros también hemos perdonado. En otras palabras, yo perdono porque he sido perdonado y he sido perdonado porque perdono. Tú estás en una iglesia que te va a fallar porque tú mismo vas a fallar. Y todos recibimos gracia porque estamos dispuestos a dar gracia. Pero en el momento en el que tú dices, no voy a perdonar la iglesia, voy a estar en contra de la iglesia, tú te sales de la gracia. Y vuelves a estar en enemistad con Dios. La gracia que tú le das a la iglesia es la gracia que tú recibes de Dios. Y es algo que tienes que hacer. Pero es que me fallaron, perdona. Porque si Satanás logra que tú te cargues contra la iglesia, logra que tú te enemistes contra el esposo de la iglesia, contra Dios. Y hay personas que tú vas a encontrar en el mundo que dicen ser cristianos, y digo dicen ser cristianos porque yo creo que ya no lo son. Dicen, no, yo estoy muy bien en mi relación con Dios, pero jamás voy a ir a una iglesia porque me ofendieron. Esas personas nunca van a dar fruto. Esas personas están alegando que tienen una buena relación con Dios cuando están odiando a la esposa de Dios, y yo digo, eso no es posible. Porque si yo, siendo imperfecto, no sería amigo de alguien que odia a mi esposa, cuánto más Dios, que es perfecto y que es celoso. No te mientas a ti mismo. Pero entonces, ¿qué hago con la ofensa que me hicieron? Perdonar. Tienes que perdonar. Todo lo que tú haces por la esposa es personal para Dios, tanto lo bueno como lo malo. Cuando tú haces algo bueno
para mi esposa, yo lo recibo como si lo hicieras para mí. A mí me encanta que ustedes bendigan a mi esposa y la honren, que le hablen con amor, con respeto. Pero cada vez que tú le haces algo malo a mi esposa, yo me lo tomo también personal. Tú le hablas feo a ella, me hablaste feo a mí. Tú le sacaste la lengua a ella, me sacaste la lengua a mí. Tú la odias a ella, me estás odiando a mí. Tú no eres merecedor de mi amor si no la amas a ella. Tú no eres digno de mi amor si tú no la amas a ella. Y yo espero que sea lo mismo con respecto a tu esposa, porque es tu esposa. Sí, te va a fallar, pero todo lo que tengas contra la esposa te enemista contra el esposo. Además, la iglesia es algo con quien tú tienes que estar agradecido, porque la iglesia fue lo que Dios usó para alcanzarte. Sin la novia, tú nunca hubieras conocido al novio. Porque todos nosotros estamos acá porque algún día a nosotros alguien de la iglesia nos predicó y nos llevó a una iglesia. O sea que nosotros le debemos nuestra salvación también a la iglesia que ha trabajado junto con el Espíritu Santo de Dios para alcanzarnos a nosotros y ahora para alcanzar a otros. Así que tú le debes tu salvación a la iglesia. Tú dices, no, no necesariamente. Ok, vayamos a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles estaba Cornelio, que nos dice que era un gentil temeroso de Dios, que estaba buscando a Dios y de pronto tuvo una visión, tuvo un éxtasis y se le apareció un ángel. Y el ángel le dice, mira, estoy acá para decirte que tienes que mandar a llamar a Pedro, que está en otra población, está lejos, porque él tiene que venir acá a darte un mensaje por medio del cual tú y tu familia van a ser salvos. Y él tuvo que mandarnos hombres a buscar a Pedro. Estamos hablando de varios días de camino. Que llegaron y le dijeron, mire Pedro, nuestro jefe Cornelio tuvo una visión, un ángel se le apareció y le dijo que usted tiene un mensaje para él de salvación. Y Pedro tuvo que ir hasta allá. No le dijo, dile que se conecte por internet el próximo domingo. No, tuvo que ir hasta allá y presentarse y predicarle el mensaje de salvación, que es, tú eres pecador, pero Jesús murió por nuestros pecados y solo a través de Jesús, si tú le entregas tu corazón, tú vas a ser salvo. Tus pecados van a ser perdonados y vas a tener vida eterna. Y en ese momento él y su familia fueron salvos. Pero uno podría decir, oiga, si el ángel se le apareció, ¿por qué el ángel no le dio el mensaje? ¿Para qué hacer venir a Pedro? ¿O no? Porque el mensaje de salvación no le fue confiado a los ángeles, le fue confiado a la iglesia. Y solamente se puede dar a través de la iglesia. Eso quiere decir que tú hoy conoces a Jesús. ¿Gracias a quién? A la iglesia. A la iglesia tú también le agradeces y le debes tu salvación. Y eso quiere decir que no importa lo que te haya hecho, tú tienes que perdonar. ¿Por qué también? Porque la iglesia es lo que Dios usa para formarte. Un cristiano sin iglesia es un cristiano que va a terminar siendo abortado en su fe. Porque en el momento que tú naces de nuevo, que tú confiesas a Jesucristo, dice que tú naces de nuevo en espíritu. Pero ahí se nos está hablando a nosotros de un embrión. Ya hay vida. Pero un embrión necesita del vientre para poder crecer y desarrollarse. Para un día poder salir y cumplir con su propósito. Y en el momento que tú naces de nuevo, tú eres puesto en un vientre. Y ese vientre es la iglesia. Ahora, la ciencia ha logrado unir un espermatozoide con un óvulo y sí, producir un embrión. Pero ¿sabes qué no ha logrado hacer la ciencia, ni va a poder hacerlo nunca? Crear un sustituto del vientre. Se necesita de un vientre para que ese embrión se convierta en un bebé y un día salga a cumplir un propósito. De la misma manera, cuando tú naces de nuevo, tú necesitas de la iglesia para poder crecer y cumplir tu propósito de vida. Y si tú te conviertes al Señor y tú dices, no, pero yo solo con Dios, sin necesidad de ir a la iglesia, déjame decirte que tú vas a terminar abortado. Y esas personas terminan o apartándose de su fe o cambiando su fe. Porque uno los habla, tienen una mezcolanza de doctrina adentro, que uno ya dice, no es a Jesús al que sigues. Podrás llamarlo Jesús, pero ese no es el Jesús que habla la palabra. Porque tú necesitas de la iglesia. Pero también porque la iglesia es lo que tú y yo estamos llamados a construir.
Jesús nos dio a nosotros una gran comisión, que es predicar las buenas nuevas, hacer discípulos. En otras palabras, edificar la iglesia junto con el Espíritu Santo. Y tú no edificas lo que tú no amas. Me molestan de gran manera los predicadores que hablan mal de la iglesia. Porque uno los ve en redes sociales, en diferentes lugares, hablando mal de la iglesia, diciendo que la iglesia está mal, criticando a los demás cristianos. Yo digo que se creen tan perfectos. Además, ¿cómo creen que están hablando en nombre de Dios cuando Dios jamás hablaría mal de su esposa? Tú no edificas lo que tú no amas. Tú no edificas lo que tú no amas. Una esposa florece y se embellece como resultado de un esposo que la ama. Yo puedo mirar a una esposa y saber que también está casada. Ahora, yo tengo que ser muy buen esposo para tener esta mamazota. Pero una mujer florece cuando tiene un hombre que la ama. Pero cuando tiene un hombre que la maltrata, se opaca, se le quita su brillo. Así que la única manera en que tú puedes edificar la iglesia es si tú la amas, jamás si la odias. Y hay algunos que creen que con sus críticas la están ayudando. No, es que la iglesia se está equivocando en esto, es que la iglesia está muy fría, es que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, es que la iglesia. Cállate, no hables mal de la esposa de Cristo. Porque si alguien hablara así de mi esposa, como yo, estos predicadores, hablar así de la iglesia, si alguien hablara así de mi esposa, déjame decirte que en el break del agua se va a encontrar conmigo y voy a ir a imitar a Will Smith, pero devolviéndome, y diciéndole: de mi esposa no hablas así. A mí me la respetas. ¿Cuánto más Dios que es celoso? Yo cuando veo que se habla mal de la iglesia, se critica la iglesia, yo digo: wow. Tú sabes la esposa de quién es la que tú estás criticando, la que tú estás odiando. Ten cuidado. A la iglesia se le ama, a la iglesia se le cuida, a la iglesia se le honra. Estamos agradecidos por la iglesia. No, pero es que cometió este error. No importa, perdona. No importa los errores que haya cometido la iglesia, perdona. Porque si te enemistas con la iglesia, te enemistas con su esposo, aunque te digan lo contrario. Ten muchísimo cuidado cuando escuchas a esos predicadores que empiezan a hablar, porque tú puedes sentir, ¿sabes qué? Lo peor de todo, que ese tipo de predicadores que hacen la gente, sí, porque es que la iglesia son hipócritas. Todo el mundo, sí, es que la iglesia no ha salido a las cuatro paredes, sí, es que la iglesia están haciéndole todo, sí. ¿Tú sabes por qué sientes así? Porque tu carne está siendo alimentada, no tu espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios jamás hablaría mal de su esposa. Él la ama. ¿Qué es lo que nosotros nos dice Efesios 5, 25? Esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No es con dureza, es con amor para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante ¿qué? La palabra. La lavó con su palabra, palabra de amor. Tu esposa no va a florecer si tú la miras y le dices: usted no sirve para nada. Usted es una mala esposa, usted es una mala madre. Usted por qué no se levanta más temprano, usted por qué no me atiende, usted por qué no me cumple, por qué no mira a otras mujeres. Mira esas que sí son buenas esposas, sea como ellas. ¿Tú crees que una mujer así va a ser edificada o va a ser destruida? Pero hay muchos que hablan así de la iglesia. Jesús jamás hablaría así de su esposa. Jesús sabe que es con palabras hermosas que se edifica. Quiero contarte algo y con esto termino. Hace varios años atrás, antes de arrancar Full Life, estaba yo en una iglesia. En dicha iglesia, el líder que se encontraba allá hizo algo terrible en mi contra. Algo que me rompió el corazón, me lo destruyó, algo que él sabe que no debió haber hecho. Algo grave en la tierra y en el cielo. Me destrozó. Cuando yo me di cuenta de lo que había hecho, me destrozó tanto, que yo salí de ese lugar y yo dije: jamás quiero volver a poner un pie en una iglesia. Ya no quiero ser pastor, ya no quiero tener nada que ver con la iglesia. Porque salí con el corazón destrozado. Y por un tiempo Dios guardó silencio. Y estaba yo con mi ira, odiando a la iglesia por lo que había hecho ese hombre. Y recuerdo que 2 semanas más adelante estaba yo sentado en la terraza de mi apartamento
cuando de pronto el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, ¿te dolió? Cuando Dios me habló y me dijo, ¿te dolió? A mí me dio rabia con Dios. Me dio rabia porque dije, ¿tú por qué permitiste que yo pasara por ahí? ¿Tú por qué permitiste que Él me hiciera eso? ¿Y por qué me estás diciendo que sí me dolió? Claro que me dolió, me destrozó. Y Dios volvió y me preguntó, Pedro, ¿te dolió? Yo cogí y le dije, sí me dolió, me destrozó. Y me dijo, entonces no lo hagas tú, ya estás listo. Ahora te confío en mi iglesia, arráncala. El dolor por el cual tú pasaste puede ser justamente lo que te capacita ahora para que Dios te confíe su iglesia. ¿Sí? En una iglesia vas a encontrar Pedros que niegan en momentos de dificultad, de pronto Andrés, de pronto Juanes, de pronto Jacobos. Personas que se quieren esforzar por hacer lo correcto, pero a pesar de eso van a cometer sus humanidades. Pero también te vas a encontrar con Judas. Hombres que están ahí simplemente con motivaciones egoístas y malvadas. Pero nunca permitas que lo que hacen Judas te enceguezca, no te permita ver todo lo bueno que hacen los demás 11. La iglesia de Dios no es perfecta, pero es su esposa. Y debemos amarla. Ponte de pie en este momento. Satanás quiere alejarte de la iglesia, porque mientras que el hijo pródigo estuvo en la casa de su padre, estuvo a salvo. Pero cuando se alejó de esta casa, lo perdió todo. Satanás quiere alejarte de la iglesia, porque él quiere dejarte en bancarrota. Hoy no vengo a decirte que los daños que tú has recibido fueron tu culpa. Hoy no vengo a decirte que esas ofensas no ocurrieron. Hoy no vengo a decirte que aquello que te hicieron estuvo bien hecho, no estuvo mal hecho, muy mal hecho. Hoy vengo a decirte que tienes que perdonar para poder estar bien con Dios. Porque la gracia que tú das es la gracia que tú recibes. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios te haya hablado y que pongas en práctica todo lo que Él te ha dicho. Si vives en Miami, te invito a que nos visites. Y bueno, si vives en otro lugar, cuando vengas por Miami, pasa y danos un saludo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti.